You are not. Bueno, estamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos a hacer ahora la consideración de las diferentes determinaciones del valor de soporte relativo y del hinchamiento. Y nos vamos a dividir primero en dos grupos importantes o en dos consideraciones importantes. Uno es el ensayo hecho in situ y el otro es el ensayo hecho en laboratorio. El ensayo in situ no necesita mayor explicación, es el ensayo hecho en el campo, en el lugar. Mientras que el ensayo hecho en el laboratorio, se imaginarán ustedes que es el ensayo hecho en el laboratorio, ni más ni menos. Dentro de los ensayos hechos en laboratorio, vamos a tener también dos posibles divisiones. Una que es una muestra inalterada y la otra que es una muestra alterada. Y no es que la muestra esté alterada por algún problema físico o mental o porque sea una muestra nerviosa, sino una muestra que nosotros hemos preparado. Es decir, en rigor ustedes la podrían ver como una muestra moldeada o remoldeada. Mientras que una muestra inalterada es una muestra que ustedes la hacen tallando la parte de suelo. ¿Sí? Algo parecido a lo que en algún momento también se hace con el ensayo triaxial, que se hace con una muestra tallada. El suelo tal cual está, en las condiciones en las que está, con su densidad, con su humedad, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hay que hacer una serie de consideraciones particulares, ¿no? Tallarla, envolverla bien para que no pierda humedad, para que conserve la humedad con la que se sacó y demás, y hacer el ensayo. Bueno, verdaderamente la muestra inalterada nos importa muy poco porque nosotros siempre el ensayo CBR lo hacemos sobre mezclas de materiales, de materiales que vamos a utilizar para construir. Y cuando hacemos los ensayos para determinar CBR de plano de fundación, que si bien no es mezcla de material, sino que es el material del lugar, ese material del lugar nosotros también lo intervenimos porque, aunque más no sea, ese suelo de fundación, esa subrasante, nosotros la vamos a compactar. Entonces, cuando la compactamos, es decir, mezclamos el suelo, el mismo suelo del lugar, le damos humedad y le damos compactación, nosotros ya estamos alterando la muestra. Entonces, ya es una muestra alterada o remoldeada. Entonces, que sirva exclusivamente como anecdótico esto de decir muestra inalterada. Dentro del laboratorio y dentro de las muestras alteradas, entonces ahí sí vamos a dividir el ensayo de valor soporte también en dos grupos importantes. Y estos grupos van a estar divididos en función de cómo hemos obtenido la probeta. Si esa probeta ha sido obtenida por una compactación dinámica o si la probeta la hemos hecho con una compactación estática. Y a su vez, para complicar un poco más el tema, cualquiera de estos dos grupos, tanto la compactación dinámica o la compactación estática, la vamos a dividir en dos. Y entonces vamos a tener un ensayo de CBR dinámico simple o simplificado y un ensayo CBR o BSR dinámico completo. Y vamos a tener un ensayo CBR estático a carga preestablecida o un ensayo CBR o valor soporte relativo estático a densidad prefijada.
vamos al punto clave, y que es el que nos dice qué ensayo vamos a hacer y cuándo aplicamos un ensayo y cuándo aplicamos el otro. Pero siempre, y lo importante de esto, es que la metodología tanto del ensayo de penetración como la determinación del hinchamiento es la misma para todos, y la diferencia entre los diferentes ensayos están en la forma en la que nosotros armamos la probeta. De todo este panorama ahí lo dice el apunte, ¿no? Las normas de estudio BCR reciben el nombre de estático dinámico relacionado con el tipo de compactación. El procedimiento de determinación de valor, soporte e hinchamiento es el mismo para cualquiera. Ahora, vamos a ver qué es esto de ensayo a efectuar según la aplicación. El ensayo in situ es expeditivo, apropiado para calzadas existentes, pero presenta el inconveniente de que no se puede saturar. Es decir, ustedes no pueden embeber, como tienen que hacer en el ensayo, la probeta en agua durante 4 días y determinar el hinchamiento. Es decir, que no van a poder determinar hinchamiento, ni van a poder determinar qué pasa con ese suelo cuando está embebido. El valor soporte se determina con el suelo embebido, es decir, una vez que ya ha estado 4 días embebido, saco la probeta, la escurro y recién hago el ensayo de valor soporte. No lo puedo hacer in situ, obviamente, estoy haciendo el ensayo sobre el lugar, sobre el terreno. Sí les puede dar una idea a ustedes de la aplicación de un determinado, una carga sobre el suelo existente y el comportamiento de ese suelo sin más pretensiones que la que el suelo está en ese lugar, con sus condiciones de compactación y de humedad, y no sabemos qué pasa cuando ese suelo se satura. Verán entonces ustedes que la aplicación del ensayo in situ es bastante limitada, ¿no? Es para hacer una determinación particular. Fíjense que ya ni hablamos de las muestras del ensayo in situ, decimos muy poco. El ensayo con muestras inalteradas pueden usarse para 3 aplicaciones. Cuando quiero conocer las condiciones de un pavimento ya construido, cuando se proyecta construir un pavimento sobre un terreno de fundación en el que no se harán trabajos previos de compactación, es decir, se va a utilizar como está, y cuando el suelo es particularmente cohesivo, es decir, suelos finos, ya que al alterar la muestra se destruye parte de su resistencia al corte. Es decir, que empezamos a generar otro tipo de suelo. Pero también tenemos que hacer la aclaración correspondiente. Esta es una metodología que, si bien se puede hacer, es muy poco usada, realmente muy poco usada. Entonces, volvemos a que nos vamos a basar en las muestras alteradas y en estos 2 grandes grupos. En la compactación dinámica, simplificado al completo, y en la compactación estática, carga preestablecida y densidad prefijada. Vamos a arrancar con la compactación dinámica. Con la compactación dinámica. Y dentro de la compactación dinámica vamos a hacer 2 grupos o 2 posibles ensayos. Un dinámico simplificado y un dinámico completo.
El dinámico simplificado es el método más utilizado para suelos granulares, y se utilizan diferentes energías de compactación, pero se utiliza la humedad óptima de ese suelo para cada una de ellas. Mientras que en el dinámico completo vamos a variar las dos cosas, la energía de compactación y la humedad óptima. Obviamente, cuando ustedes hacen un ensayo dinámico simplificado, y como si ustedes recuerdan lo que hacían en el ensayo Proctor, y moldeaban 5 probetas. Entonces decían, voy a obtener para cada humedad una densidad determinada, la voy a graficar, y cuando esa curva llegue al pico, voy a decir, acá hay una densidad máxima y asociada a una humedad óptima que me da esa densidad máxima. Para poder hacer eso, yo he tenido que hacer Proctor por lo menos a 5 probetas. Y si soy riguroso, debo haber hecho 10 probetas, es decir, 2 probetas para cada contenido de humedad. Hice una probeta para contenido de humedad tal, un 0,5 más, un porcentaje más arriba, un 0,5 más arriba, un 0,5 más arriba, un 0,5 más arriba. Y voy a dibujar una curva similar a una campana, una parábola con sus ramas descendentes, y en el punto máximo de la parábola voy a decir, esta es la densidad seca máxima y esta es la humedad óptima, pero para eso tuve que dibujar la curva. Cada uno de esos puntos debería ser el promedio de 2 probetas. Aun cuando seamos muy vagos para hacer esto, mínimamente deberemos hacer 5 determinaciones. Lo ideal es 2 determinaciones por porcentaje de humedad que varíe. Bien, ¿qué pasa cuando yo hago un ensayo dinámico completo? Bueno, ahora voy a variar energías de compactación, pero también voy a variar humedades. Entonces voy a tener un doble juego de combinaciones, y obviamente para cada energía de compactación voy a tener por lo menos 5 probetas con diferentes humedades. Para esa otra energía de compactación voy a tener 5 probetas con diferentes tenores de humedad, y si aplico una tercera curva voy a tener otras 5 probetas más con una energía de compactación particular y variaciones de humedad de 0,5 en 0,5. En conclusión, entonces voy a tener 15 probetas. Y si yo hago promedio, voy a tener duplicado, o sea que voy a hacer 3 probetas. 3 probetas contra 10 o contra 5 o 15 contra 5 de las que hago en el método simple. Ahora, ¿por qué me complico entonces en hacer un ensayo dinámico complicado, complejo, completo? Bueno, cuando sabemos de antemano que el proyecto plantea condiciones de humedad muy variables, humedad y densidad muy variables, de una progresiva a la otra, por ejemplo, un camino de montaña. Cuando estamos estudiando un suelo en función de poder ser utilizado para una obra o para estructura de una obra determinada, entonces yo quiero saber cómo puedo variar la humedad y la energía de compactación. Y después, cuando quiero variar la humedad en lugares en donde la obtención del agua es dificultosa. Entonces yo quiero saber cómo llego a valores soportes determinados cuando trabajo con humedades diferentes
y con energías de compactación diferentes. Esto es, el material me cuesta, el agua me cuesta mucho, es muy cara el agua, y entonces tengo que tratar de ver con qué energía de compactación puedo no suplir el agua, porque el agua no la puedo suplir, pero sí, por ejemplo, utilizar la menor cantidad de agua posible. Para todo esto sirve el ensayo dinámico completo. Entonces ustedes, mediante una serie de determinaciones y los gráficos asociados a esas determinaciones, lo que pueden hacer entonces es ver cómo varía el valor soporte versus la densidad, el valor soporte versus la humedad, el valor soporte versus la energía de compactación. Todas esas variables. Obviamente también pueden estudiar cómo varía el valor soporte en función de la densidad que yo le dé a ese determinado suelo. Sí, todo en el mismo estudio. Mientras que los ensayos estáticos son ensayos que fundamentalmente reproducen las condiciones en las que el suelo que estamos estudiando está en el momento en que lo estamos estudiando. Entonces, debemos definir sobre la estructura existente, ya sea de plano de fundación o de estructura de capa existente, cómo está ese material. Porque además no voy a poder intervenir ese material. No voy a poder intervenir esa capa mejorándola o recompactándola, salvo que sea la última capa, que es una cuestión particular. Pero cuando yo estoy hablando de subrasantes o de terraplenes, o subbases, o bases bajo pavimento y demás, en general estoy hablando de estructuras en las que yo voy a tener que utilizar la estructura como esté. Y necesito conocer el potencial de esa estructura. Necesito conocer qué resistencia me va a aportar, que me está aportando hoy, me va a aportar en el futuro, teniendo en cuenta que yo no voy a poder intervenir esa capa. No voy a poder recompactar la subrasante porque ya tengo una estructura arriba. No voy a poder modificar ni compactar una subbase porque ya tengo una estructura encima, no la puedo tocar. Y no voy a poder tocar la base existente, ni recompactarla, ni nada, porque tengo una estructura existente. Salvo que las resistencias sean tan bajas o haya perdido tanta resistencia en el tiempo en donde haya que intervenir ya en la estructura. Entonces, convengamos que todos los ensayos estáticos se utilizan fundamentalmente en caminos que tienen ya un historial de carretera construida o de camino construido, aun cuando sea una estructura a la que en las capas superficiales se pueda intervenir, pero solamente será en la última capa. Entonces están referidos a repavimentación de caminos, a refuerzos de caminos, a estudios de estructuras para construir un refuerzo. Esta es la gran división entre los tipos de valores soportes relativos. Bueno, quiero que me cuenten si a esta altura hay alguna duda. Ingeniero, a mí me quedó una duda sobre el dinámico. Bueno, decime. Cuando hacemos el simplificado, que
usamos diferentes energías de compactación con la humedad óptima. ¿La humedad óptima es la correspondiente a cada energía de compactación o es siempre la misma humedad para todas las probetas? No, se toma la misma humedad para todas las probetas. ¿Y cuál sería? Porque tengo entendido que la humedad óptima varía según la energía de compactación que utilicemos. La curva Sí, se corre. se puede tomar una humedad óptima o utilizar para cada probeta la humedad correspondiente a la humedad de cada energía de compactación. Depende de la variación que tenga. En realidad deberíamos utilizar la humedad óptima correspondiente a la energía que se utiliza, ¿no? Claro, claro, según la probeta. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguno más? Bueno, muy bien. No, por el momento no. Vamos adelante entonces. Bueno, ¿qué necesitamos conocer? Antecedentes o datos previos al ensayo, qué tipo de suelo, qué granulometría, qué plasticidad. Fíjense que ahí más o menos habla un poquito de la plasticidad, límite líquido, límite plástico, obviamente, y los valores característicos del índice de plasticidad entre 15 y 20 para limos de arcilla, de 6 para granulares con poco finos para base y subbase. Y el IG, que es el índice de grupo, que era un número que se determinaba en función del contenido de finos, ¿no? Eso, algún concepto de mecánica de suelos también. Bueno, acá viene el procedimiento del ensayo. Entonces, para el procedimiento del ensayo, para que esto no sea una cosa tremendamente aburrida, voy a subir una presentación. Compartir un video externo. No, voy a compartir la pantalla porque el video no está externo, lo tengo yo. Así que lo que tengo que hacer es abrirlo acá. Primero que les voy a mostrar va a ser el ensayo in situ. Entonces, voy a compartir pantalla. Ustedes me hacen saber si ¿se ve la pantalla? Sí, perfecto, ingeniero. You are now Bueno, unmuted. You are now ahí va entonces el video. Ahí va. Lo pausamos y entonces, bueno, esto es recordar la cabecita del que está a la izquierda se debería haber corrido, haberse puesto de costadito, para que nosotros pudiéramos ver todo el vástago completo. Lo que estamos haciendo en este ensayo es hacer reaccionar el pistón contra el camión. En lugar de tener una prensa con la estructura de una prensa, lo que hacemos es colocar el pistón y a modo de sostén de la prensa es el camión. Y entonces ven ustedes cómo mide la deformación del aro dinamométrico, del aro de carga, y cómo mide la penetración con el flexímetro en comparación con la
regla horizontal. Va aplicando la carga, lo que está haciendo es aplicar la carga. Ahí tiene el plato abajo y el pistón. Entonces lo que se va haciendo es ir anotando la deformación del aro, o sea, la carga, para diferentes penetraciones. Para 0,1, 0,2, 0,3 de pulgada y poder dibujar la curva para poder estimar el valor de soporte. Esto es una constante, ¿no? Lo que hace es medir la constante del aro. El aro, en realidad, tiene que acompañar la posible deformación del suelo. Es decir, si tenemos un aro muy, muy blando para un suelo muy blando, se va a deformar demasiado. Es decir, que tenemos que poner aros de acuerdo al suelo que tenga. You are now unmuted. Sí, pero no, yo no sé qué dicen, porque entre que hablan raro, no se alcanza a entender bien. You are now muted. En realidad están haciendo ahí, fíjense cómo han estudiado, o sea, cómo han hecho la calicata ahí para poder determinar el valor soporte del suelo. Acá tienen claramente el plato de abajo y esta es la pesa, una pesa de carga. Cuando no hay ninguna indicación, esa pesa de carga es la única pesa de 4 kilos y acá tiene el pistón que penetra, ¿no? Entonces lo que va a determinar es el CBR in situ de este suelo sobre el que está apoyado el equipo. Ahora, lo que veníamos diciendo, cuáles son las desventajas de esta determinación. You are now unmuted. Ahora, Now muted. You are now unmuted. ahora sí, sí. sí, va y viene, qué sé yo qué le pasa. Les decía que las desventajas de esto es que, bueno, You are now ustedes están apoyando el pistón sobre ese suelo existente. No saben qué hay debajo del pistón. ¿Qué sé yo qué hay debajo del pistón? ¿Cómo es ese suelo ahí? Uno puede decir, ve el costado, puede ver el costado y ve que es más o menos uniforme, sí, está bien. Pero si nos cayó alguna cosa, alguna piedra ahí abajo y le estamos poniendo ahí justo el pistón, bueno, no sabemos. Por otra parte, no sabemos qué pasa si esto se inunda, si esto se satura, no hay manera de saberlo. Por eso es la limitación, digamos, de este tipo de ensayo.
Va a aumentar, bueno, no tiene mucho sentido tampoco verlo al tipo dar vuelta toda la tarde, es lo que es el ensayo, y va anotando las penetraciones por un lado y las deformaciones del aro por otro lado, que es la carga. You are now Esto es unmuted. lo mismo, más de lo mismo, ¿eh? Ahí están desarmando el equipo, no hay mucho más. Sí, sí, podría hacer eso, sí, claro. Sí, sí. Bueno, y vamos a ver otro video un poco más activo. Pero You are now déjenme, porque dejé de compartir, ¿no es cierto? Y ahora voy a compartir nuevamente. Ahí ven el que dice ensayo CBR, ¿verdad? You are now unmuted. Sí, sí. You are now Bien, muted. vamos con eso. Antes de hacer el ensayo de CBR, se debe partir de un diseño de pavimentos donde estén definidas tanto la condición de hidratación de los materiales como la sobrecarga de pavimento sobre el material de suelo estudiado. Esto debe ser definido por especialistas. 2. Antes de hacer el ensayo de CBR, se debe conocer el tipo de material de suelo para poder seleccionar cuál de las dos variantes del ensayo normativo se va a realizar. Para la variante de CBR para un rango de humedad, se puede seleccionar el análisis de los resultados a través de un experimento factorial que produce un gráfico llamado mapa de resistencia, que se traduce en la maximización de la calidad del suelo con sus consecuentes beneficios económicos. El CBR es un... Esto es, a ver, ¿qué queremos nosotros también con el CBR? ¿Qué pretendemos con este CBR? Ver también la potencialidad del suelo. Ver cuál es la máxima potencialidad que nosotros le podemos dar a ese suelo, qué es lo que podemos obtener de ese suelo. Eso habla de el mapeo y el estudio del suelo. Ensayo para determinar el índice de calidad de un material de suelo orientado a su utilización en rellenos para estructuras y carreteras. Según sus siglas en inglés, CBR significa Relación de Soporte California y se desarrolló en el Departamento de Transporte del Estado norteamericano de California hacia 1920. El CBR es muy conocido y de uso extendido en toda Latinoamérica, a pesar de sus innumerables deficiencias debido a su relativo bajo costo y a las correlaciones con métodos semi-empíricos de diseño de pavimentos y especificaciones constructivas de obras de ingeniería civil. Para la realización del ensayo se sigue internacionalmente la norma ASTM D 1883, método estándar para CBR, Relación de Soporte California, de suelos compactados en laboratorio, cuya última actualización es del año 2005, ASTM D 1883-05, y la utilizaremos aquí para definir el CBR, sus variantes de ensayo y la obtención del valor de diseño para el suelo. Según esta normativa, este método de ensayo se usa para evaluar el potencial de resistencia de materiales de subrasante, subbase y base, incluyendo materiales reciclados para el uso en pavimentos para carreteras y aeropistas. El valor de CBR obtenido en este ensayo forma una parte integral de varios métodos de diseño de pavimentos flexibles. Tal como se muestra en el esquema, el pistón penetra progresivamente en la muestra de suelo compactado y se va haciendo un registro de la deformación de penetración y la carga. Con este registro se realiza un gráfico de penetración versus carga, tal como se muestra en la figura. El valor de CBR queda definido como la relación entre la carga necesaria para producir un nivel de deformación preestablecido en el suelo que se está ensayando, y la carga que se necesitaría para producir la misma penetración en la piedra picada California.
Según la norma que rige el ensayo, los niveles preestablecidos de penetración son 0.1 y 0.2 centésimas de pulgada, tomándose como CBR el que resulte menor de estos valores. Antes de realizar el ensayo se deben conocer tanto las condiciones de hidratación como el número de sobrecargas a colocar sobre el espécimen. Ambos factores afectan tremendamente el valor del CBR, por lo que se recomienda encarecidamente consultar al diseñador de pavimentos y a un ingeniero geotécnico para tal fin. Bien, acá nos paramos un minuto. ¿Por qué ponen esto? Porque en realidad lo que nosotros queremos es saber cómo se va a comportar el suelo en función del lugar que ocupe esa estructura dentro de la estructura general. Entonces, si ustedes están haciendo un valor soporte sobre la subrasante, y sobre esa subrasante van a ver un paquete estructural de 50, 60 centímetros. Esos 60 centímetros de un determinado peso, tenemos que reproducirlos en el ensayo, porque el valor soporte va a variar en función del grado de confinamiento que tenga el suelo. Esto es, y empieza ahí a asemejarse a lo que era el ensayo de corte o el ensayo triaxial, en donde la tensión desviante, que era el confinamiento o el peso que ese suelo tenía por encima, tenía como variable que a medida que ustedes aumentaban esa tensión desviante, el valor de corte aumentaba. Entonces, si yo estoy ensayando un valor soporte en una subrasante y sobre esa subrasante voy a tener 50 centímetros en un cálculo de predimensionamiento previo, esos 50 centímetros de material, en donde yo haré una analogía a qué materiales voy a poner y voy a poder determinar un peso por unidad de superficie, lo voy a tener que tener en cuenta a la hora de colocar acá en el hinchamiento, sobre el molde, tantas pesas como carga de suelo tenga en la realidad. Por eso dice, hay que determinar en qué lugar va a estar esa estructura. El espécimen. Ambos factores afectan tremendamente el valor del CBR, por lo que se recomienda encarecidamente consultar al diseñador de pavimentos y a un ingeniero geotécnico para tal fin. La justificación técnica de la selección de las condiciones de hidratación y del número de sobrecargas debería quedar asentada en las memorias de diseño y construcción. En el ensayo de CBR, las sobrecargas circulares tratan de simular los espesores de pavimento. Tal como sucede con cualquier geomaterial, mientras mayor es la sobrecarga, se espera que mayor sea el valor de CBR. Aunque la norma no establece ninguna directriz al respecto, se puede utilizar la tabla siguiente como guía en la escogencia del número de sobrecargas. Se recomienda encarecidamente consultar al diseñador del pavimento para establecer el número de sobrecargas y conviene que la justificación técnica de tal selección quede asentada en las memorias de diseño y construcción de la obra. Una vez establecidas la condición de hidratación y el número de sobrecargas, según ASTMT 1883-05, existen dos variantes de diseño del experimento de ensayo que se pueden seleccionar. La primera es para el análisis de un contenido de agua constante, ideal para suelos sin cohesión como gravas y arenas limpias. Y la segunda es para un rango de contenidos de agua recomendada para todo tipo de suelo. En la primera variante, suelos sin cohesión, se obtiene una curva de CBR versus densidad como la que se muestra. El CBR de diseño se establece regularmente como el valor correspondiente al 95% de la densidad máxima seca, DMS, del ensayo Proctor. En la segunda variante, todo tipo de suelo, se obtiene una matriz de resultados conformados por valores correspondientes de humedad y densidad de cada espécimen ensayado, y su CBR respectivo es lo que se llama un experimento factorial. Para interpretar estos resultados, se puede usar un potente software de graficación como Origin y producir un gráfico de contorno de CBR conocido como mapa de resistencia, en el que se maximiza la resistencia del suelo, lo que puede traer grandes beneficios económicos.
esta variante, el CBR de diseño también es un valor, pero está asociado a una región de aceptación donde varias combinaciones de humedad y densidad producen la resistencia requerida. En resumen, el ensayo de CBR, a pesar de sus limitaciones, es muy práctico para determinar la calidad de un material de suelo y además relacionarlo con el diseño de pavimentos. Para su aplicación se deben preestablecer las condiciones de hidratación del suelo y sobrecarga. Se recomienda la asistencia de un ingeniero geotécnico y del diseñador de pavimento. Dependiendo del tipo de suelo, se recomiendan dos variantes para el ensayo. Para suelos sin cohesión se usará la variante de humedad constante. Para suelos susceptibles a la humedad, la variante de rango de humedad. La interpretación de los resultados de la segunda variante a través de mapas de resistencia es muy ventajosa ya que se maximiza la resistencia del material. Se obtiene lo máximo que puede dar el suelo, y eso es muy ventajoso desde el punto de vista económico. Bueno, ahí es mucho mejor que ponerse a explicar lo que ustedes ven. Ahora sí vamos a ver cómo se hace el ensayo. Esto que habla de mapas y demás, no se vuelvan locos ustedes porque es lo que vamos a ver con la aplicación de los gráficos convencionales You are now unmuted. que van a poder ver acá. Bueno, acá están los elementos. Sí, Now no te muted. entendí. You are now unmuted. De la densidad, sí. Sí. No. La densidad va a estar en función de la capa que estén estudiando. La densidad máxima es la capa. Si están estudiando un terraplén, por ejemplo, y al terraplén le exigen el 90% del Proctor, será el 90%. Si están estudiando una subbase y les exigen el 95%, será el 95%. Y si están estudiando, por ejemplo, una base y les exigen el 100%, será el 100%. Depende de la estructura. You are now muted. Muy bien. Nos quedamos, perdón, no estoy compartiendo, ¿no? You are now unmuted. Sí, estamos viendo el Word. Sí, se ve. Están viendo, bien. El que no está viendo el Word soy yo, acá. Bueno, acá tienen los moldes You are now muted. y el ensayo, y acá están los gráficos. Sobre estos gráficos son sobre los que vamos a hablar. Bueno, ahora vamos a entrar al ensayo. Antes de entrar al ensayo, vamos a tomar los 10 minutitos de recreo correspondiente para ser consecuente, que van a ser un poquito más, pues nos vamos a conectar a las 17. Buenísimo. Perfecto. Bueno. Vamos enseguida.